Esta es Violencias. Es un libro que yo edité hace unos años con la idea de recopilar en un solo volumen las fotos que yo había ido tomando en la calle, fotos que tienen que ver con mi oficio de fotógrafo de prensa, que yo empecé allá por el año 79, 1979, en la agencia Noticias Argentinas, y esta serie termina en el 2001. 2001, que es el 20 de diciembre del 2001, que es la caída de la Rúa. De hecho, esta foto de esta madre de Plaza de Mayo en medio de esta nube de gas, de gases lacrimógenos, es de aquel día, del 20 de diciembre del 2001. Y bueno, este es un ejemplar que está medio descuajeringado. Acá tenemos un prólogo interesante que escribió Vicente Muleiro. Y bueno, el libro empieza con esta foto que es de 1981, que tal vez es mi foto más conocida, que es la foto de los militares mirando a cámara. ¿La vida en Famayá, puede ser? Sí, está ¿En la escuelita? En la escuelita. Sí. Está en la escuelita, exactamente. Y sí, esta es una foto del 81, que obviamente en plena dictadura no salió publicada. Yo trabajaba en Noticias Argentinas, es el Día del Ejército. Y bueno, yo fui a hacer esas notas oficiales, un general hablando, hice esta foto y obviamente en ese momento, cuanto menos podría haber sido tomada como una foto de una burla al poder militar, pero a partir del año 83 empezó a publicarse y se transformó en una foto muy icónica contra la dictadura y como vos decís, en el año, a los 40 años del golpe, nosotros con otro grupo de fotógrafos hicimos unas pegatinas por todo el país de fotografías y esta era una de ellas. Así que esta es diría yo, mi foto más reproducida y más conocida. Bueno, esta es una foto de Madres de Plaza de Mayo, Marcha por la Vida, también es una foto que tuvo bastante repercusión, es una represión a Madres de Plaza de Mayo, una de las primeras y más brutales, era con la caballería en contra de estas dos señoras que venían marchando hacia la Plaza de Mayo, en plena también dictadura. Estamos hablando ya de la dictadura post-Malvinas, ¿no? Acá hay un grupo de fotos de madres. Yo tuve la suerte de empezar a trabajar en Noticias Argentinas, que era una agencia bastante progresista y en contra de la dictadura, lo cual nos permitía cubrir un montón de situaciones, madres, marchas obreras y estudiantiles que otros diarios no hacían. Bueno, acá hay otra. Esta es una foto que siempre me produce mucho dolor. La cara de esa madre con la foto de su hija, con una foto de su hija chiquita. Esto también es 1981. Bueno, acá esta es otra foto bastante conocida. Este es Videla. En ese momento era presidente y esto es una misa por los 5 años del golpe. Y también esa es una foto que a mí me interesa mucho, la cuestión de cómo se resignifican los documentos, cómo se resignifican las imágenes. En este momento la foto era de un presidente rezando en una capilla, pero para mí, que tenía amigos desaparecidos, tenía claro una cuestión ideológica en contra de la dictadura y demás, este era un tirano, un dictador que estaba bañando de sangre a la Argentina, que estaba rezando, y de alguna manera esta foto después se convirtió en un símbolo de la connivencia de cierta jerarquía de la Iglesia Católica con la dictadura, ¿no? Esta cuestión del cura, del niño, del militar dentro de la capilla, con sable, casco, con ropa militar. Bueno, acá está enfrentada a unas fotos que hice bastante ya en Democracia, que es el Pozo de Rosario. El Pozo de Rosario es uno de los centros clandestinos de detención
que dependían del segundo cuerpo de ejército, y es terrible, ¿no? Acá, que fue recuperado por los organismos de derechos humanos, la esvástica. Acá hay en el pabellón, donde era un pabellón femenino de detención, está la fecha del año 76 y esto es el piso, ¿no? Martínez, alguien que desesperadamente escribió su nombre. Siempre me conmovió mucho esas inscripciones que se encuentran en los centros clandestinos de detención de los nombres, ¿no? Es como intentar permanecer, aunque sea en el... Esto a veces que está hecho con las uñas, o no sé, esa sensación de desesperación de permanecer, de que te están por quitar la vida y permanecer de alguna manera, aunque sea que permanezca tu nombre. Esta es una foto también del centro clandestino de detención de Rosario del Pozo, y este es un detenido desaparecido que estuvo ahí 9 meses, y esta es una foto que a mí a veces lo charlo con la gente que viene a mis talleres y demás, que me interesa porque acá hay como una decisión fotográfica, ¿no? Para mí la decisión fotográfica era que este señor, más allá de que tiene nombre y apellido, que estuvo ahí, fuera una sombra, porque representa tal vez los 30.000 desaparecidos, aquellos que transitaron por estos sitios horribles, y que entonces, en vez de personalizar, en vez de tener un flash que ilumine su cara y que sea una persona con identidad, para mí era la representación de todos ellos. Claro. Bueno, acá hay otra foto que representa un poco la connivencia con el poder político del momento, con la dictadura. Este es el cardenal Juan Carlos Aramburu, y son esas pequeñas fotos que podíamos hacer en la época de la dictadura, que tenían como una especie de sátira, ¿no? Una especie de... Esto es un teatro de revistas. La revista es un género que bastante común en la década del 60 y 70, de señoras de ropa ligeras y chistes baratos, o sea, chistes muy Porcilio Olmedo. Sí, una cosa así. Y entonces, bueno, esto era una procesión que pasa por ese lugar, y de alguna manera es la contraparte. Esta es una movilización de derechos humanos. Siempre me llamó la atención que para estar en la calle, la policía y el ejército tenía estos fusiles que eran FAL, fusil automático liviano, que yo había usado en la Colimba, y con el que me habían intentado mandar a la guerra que no fue contra Chile. Yo estuve en la frontera mucho tiempo ahí. Por suerte esa guerra no existió, no sé, a último momento se llamó a la mediación del Papa, pero eran los mismos fusiles con los que pretendían ir a una guerra e iban a la Plaza de Mayo a reprimir a señoras desarmadas. Bueno, este es Pérez Esquivel, cuando le otorgan el Premio Nobel de la Paz, también en la dictadura, en plena dictadura. De alguna manera es un hecho político, ¿no? De nombrar a Pérez Esquivel. Esta es una foto de una formación militar en dictadura. Me parece que da un poco muestras de esa cosa del autoritarismo, del grito, de la crispación del momento. ¿Estas fotos en su momento se publicaron algunas? No, algunas sí. Esta, por ejemplo, en algunos diarios. La de los militares no, la de las Madres de Plaza de Mayo y los caballos sí. Esta no. Hay alguna, la de Videla sí, porque la de Videla era una foto que tiene como que se podría publicar de diversas maneras, ¿no? Para mí era importante dejar testimonio. Sí. Este es Martínez de Oz, sí, que es de alguna manera el parte de los ideólogos de la dictadura, ¿no? El ministro de Economía, que es de alguna manera el fundador de ese saqueo que se hizo a la industria, a los salarios de los argentinos. La Madre de Plaza de Mayo. Esta es linda la historia, porque esta es Pepa Noia, la consideraban las Madres de Plaza de Mayo la primer Madre de Plaza de Mayo, porque las madres empezaron a ir a los juzgados, a las comisarías, a las puertas de los cuarteles, porque no estaban sus hijos para reclamar, y empezaron a conocerse entre ellas, y un día decidieron juntarse en la Plaza de Mayo para ver si podían ponerse de acuerdo y entregar un petitorio en la Casa Rosada.
Y bueno, eran unas 10 12 y decidieron juntarse a las 3 de la tarde. Y Pepa me contó cuando fui a hacer esta foto que ella la noche anterior no pudo dormir, estaba muy ansiosa, era muy fumadora y se fumó, no sé, como un atado de cigarrillo y llegó a la Plaza de Mayo a las 2 de la tarde y creyó que no iban a ir las demás, que tenían miedo, que algo había pasado y después a las 3 empezaron de a poquito a llegar y como ella había llegado a las 2 de la tarde, que era temprano, siempre le hacían el chiste de que era la primer madre de Plaza de Mayo. Claro. Una señora encantadora. Bueno, un poco acá en el libro yo también incluyo, porque a veces se piensa que, bueno, la dictadura, los desaparecidos, las madres de Plaza de Mayo, pero bueno, la dictadura también tenía un trasfondo económico, que era, Ujú. o principalmente tenía un trasfondo económico, que era la sustitución de traer cosas importadas, dejar la industria de lado y hacer de la Argentina solamente una factoría de ganado y de agricultura. O sea, y bueno, esto es un poco, también cuenta un poco la pobreza en aquellos años. Esto es en Chaco. Acá también hay ollas populares que estaban por todo el país. Gente comiendo en comedores populares porque no habían perdido el trabajo, no tenían recursos. Bueno, esto es una foto de tal vez los dos militares más conocidos del ejército en la Argentina. Es Videla, que es el que da el golpe en el 76, y Galtieri, que es el general que invade Malvinas y que es el general de la guerra, de esta guerra terrible contra Gran Bretaña. Esto es un acto en Granaderos. Y uno se preguntará, yo me pregunto siempre que veo esta foto, ¿de qué se ríen, no? De nosotros. Seguramente. Bueno, esto es el cementerio de Malvinas, el cementerio argentino de Malvinas. Es una foto que yo hice detrás de un vidrio de la camioneta donde estaba diluviando y de alguna manera me da la sensación de que es una foto hecha casi entre lágrimas, ¿no? Por eso esta visión así media confusa de las cruces que lo da el agua que cae a chorros. Acá hay todo como un insert, un capítulo de Malvinas. Esto es la lápida de los soldados que, bueno, ahora están siendo reconocidos por el equipo de antropología forense, pero en ese momento la mayoría de los soldados que estaban en el cementerio de Malvinas no se sabía la identidad Sí. y las lápidas decían esto: soldado argentino solo conocido por Dios. Este es el fuselaje de un avión ametrallado de este avión, que es un Pucará que está ahí tirado un poco en la pampa malvinense. Siempre me pareció que era una foto como si fuera una especie de dinosaurio metálico, ¿no? Que está ahí, quedó. Se salvó el piloto, se llamaba Tomba, Mayor Tomba, se eyectó y se salvó, pero nunca había visto su avión, y cuando yo hice esta foto logré ubicarlo por la matrícula y demás, y le mandé él estaba en Mendoza, le mandé la foto y él no podía creer de que el avión hubiera quedado así, porque él se eyectó kilómetros adelante, o atrás mejor dicho, Ujú. y él me decía, bueno, eso podría haber sido mi tumba, ¿no? Claro. Tenía la foto de lo que podría haber sido su tumba. Esto también es Malvinas, un pozo de zorro, un cañón argentino, los restos de una cocina de campaña. Malvinas también, excombatientes. Acá también excombatientes con una foto rara. Rara en el sentido de que hay dos que hacen un saludo nazi, uno que hace la B de la victoria, otro que hace la veña, otro que tiene el puño cerrado. No sé, hay como parece haber distintas ideologías, pero los une el haber combatido en Malvinas, ¿no? Este es el juicio a las juntas. Bueno, uno de los, creo, motivos de mayor orgullo de la política argentina, haber juzgado a sus verdugos, Sí. a la dictadura, el Y hecho con jueces de acá.
con jueces argentinos y a 2 años o menos de 2 años de la recuperación de la democracia. Creo que de alguna manera, poco a poco, o ya casi de manera más consagrada, todos pensamos que Alfonsín realmente fue el padre de la democracia, más allá de las crisis económicas y un montón de cosas que se le pueden achacar. Pero bueno, esto cambió un poco el curso de la política argentina y es único no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Bueno, acá está Videla, acá está Galtieri. Y acá está Estracera, ¿no? Que es el fiscal. Que, bueno, un poco esta foto se hizo muy conocida por esta... Primero porque es la primera vez que entran los militares al banquillo de los acusados. Y segundo que, bueno, está este personaje que es central, personaje del que de alguna manera todos conocemos la última frase del alegato, que es: señores jueces, nunca más. Bueno, esto es la liberación de un preso político en plena democracia. Bastantes años después de la democracia todavía existían presos políticos. Este es Juan Tejerina, que sale de la cárcel de Devoto y se abraza ahí con su mujer y su hijo. Es una foto que siempre me causó mucha ternura. Bueno, acá empieza un poco las consecuencias del juicio a la Junta, ¿no? Que son los primeros alzamientos cara pintada de Rico. Este es Rico. Esta es la primera foto de Rico. Que, bueno, se presentan como un planteo al poder civil para que deje de llevar a los tribunales a los mandos medios o inferiores, pero en realidad es un intento de golpe de Estado que por suerte hubo 4, 3 en el gobierno de Alfonsín, 1 en el gobierno de Menem, que por suerte no nos hicieron retroceder y la democracia pudo sofocar eso. Esto represiona a la gente que intentaba llegar a Campo de Mayo. Había mucha gente enardecida que hubiera sido una tragedia si entraban a Campo de Mayo, pero bueno, había mucha gente que estaba ahí pugnando por romper los alambres y llegar ahí. Esto también es un alzamiento cara pintada. Este es un alzamiento cara pintada muy trágico, que es el de Villa Martelli. Este es el tercero, porque el segundo fue en Montecaseros. Ya lo lidera Zaineldin, que es el jefe político de Rico en la guerra de Malvinas. Y esto es un tiroteo. Había un montón de jóvenes que le estaban apedreando la puerta del cuartel en Villa Martelli, y los carapintadas no tuvieron mejor idea que reprimirlos con fal, y murieron 3 personas y hay varios heridos. Este es el momento en el que se produce una desbandada y esta gente sale corriendo. Bueno, estos son Madres de Plaza de Mayo contra el Punto Final. Bueno, a consecuencia de los alzamientos cara pintadas, el gobierno de Alfonsín pacta finalmente algunas leyes que son la de obediencia debida y punto final, o sea que se terminan los juicios en tal momento y que hay algunos mandos medios que se pueden amparar en haber cumplido órdenes de la superioridad, cosa que por suerte luego la democracia en otros años se sacó esas leyes de encima y ahora han sido juzgados más de 600 militares. Esta es una marcha obrera, la marcha de la CGT en la época de Alfonsín, y esta es una secuencia. Empezaron a haber incidentes y hay un obrero, un señor que tira un palo, le pega a este policía no tiene mejor idea que sacar el arma, no un arma de gas ni demás, sino un arma con bala de plomo, y tira. Por suerte no hubo muertos y heridos ese día, o sea que le roba tuvo mala puntería. Bueno, esta es una foto que se resignificó bastante. Esto es La Tablada. Este es en el año 89, un grupo guerrillero que hasta ese momento no se sabía de su existencia, el MTP, que era un partido político legal, digamos, que tenía una revista llamada Entre Todos, y toma el cuartel de La Tablada. Es un hecho, yo digo, es un hecho confuso de la historia argentina. Hay quienes dicen que ahí se estaba gestando un golpe de Estado, hay quienes dicen que
que no, bueno, la cuestión es que yo llegué a este lugar pensando que era un alzamiento cara pintada y en realidad era un ataque de un grupo guerrillero que hasta ese momento yo no sabía ni creo que ningún argentino de su existencia. Y esto es una foto que está tomada a las 3 de la tarde, más o menos, 3, 4 de la tarde, cuando los primeros guerrilleros empiezan a rendir. El ejército y la policía los cerca y empiezan a avanzar con tanques. Fue como una especie de guerra en el conurbano bonaerense. Y los guerrilleros empiezan a rendir. Acá hay uno que se lo ve claramente con la rodilla en tierra y acá hay otro. Y bueno, esa foto se publica en ese momento como tal, como los dos bandos en pugna. Es una foto, no había muchas fotos de esto porque era medio un tiroteo, yo tenía una buena posición en una terraza. Ahora pasaron los años y en realidad se empieza a saber que en la tablada hubo alrededor de 39 muertos entre guerrilleros, policías y militares. Hubo una cantidad de detenidos que fueron juzgados, pero también hubo 4 desaparecidos, o sea, 4 guerrilleros que no estaban en ninguna de estas dos listas. Y bueno, ahí yo me entero, porque me viene a ver la mamá de Iván Ruiz, que vive en Nicaragua, que se llama Aurora Sánchez Nadal, y me cuenta que esta foto fue publicada en algunas revistas. Yo en esa época trabajaba como freelance, y me cuenta que ella cree que este es su hijo, y entonces empezamos a analizar un poco la secuencia de estas fotos, que son 8 tomas nada más. Y bueno, me cuenta que este se llama José Alejandro Díaz, y se hace una presentación, ellos hacen una presentación ante los tribunales argentinos, y esa presentación queda, como decimos acá, cajoneada, ¿no? No pasa nada con eso. Y entonces, con esta serie de fotos, los familiares de los desaparecidos y de los detenidos y de los muertos que actúan en conjunto van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y bueno, se analizan estos documentos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exige y obliga a la Argentina a investigar esto. Claro, mientras tanto iban pasando los años hasta que el tribunal de nuevo no hace nada y la Corte Suprema de Justicia de Argentina a fines del 2014, basándose un poco en estos documentos gráficos, le dice a los tribunales de San Martín, bueno, tienen que reabrir la causa. Y bueno, finalmente se reabre la causa en diciembre del 2018 y el 12 de abril de este año, del 2019, o sea, hace un mes y un poquito, se termina el juicio y se condena al general Arrillaga, que es el general que comandaba las tropas que recuperaron el cuartel, a prisión perpetua por el crimen de José Alejandro Díaz, por el crimen y la desaparición de José Alejandro Díaz. Bueno, esta es la primera foto de la serie, es cuando se empiezan a tirar de la guardia, del edificio de la guardia, donde estaban ellos atrincherados, y se empieza a incendiar el techo y ellos empiezan a tirar y bueno, y después está esta foto, ¿no? Y esta es una foto del día posterior, que es una guerrillera muerta. Mira cómo quedó el cuartel, ¿no? Del bombardeo del ejército. Este es otro episodio militar, que es el último alzamiento cara pintada, ya en la época de Menem, donde hay también varios muertos, y esto es en el regimiento de Patricios, en pleno centro, bueno, en Palermo, en plena capital federal. Acá está la rendición. Siempre me llamó la atención esta foto porque mi papá, cuando yo vivía en Mar del Plata, le gustaba ver conmigo, yo era chiquito, y a él le gustaba ver Combate, que era una serie. Y a mí siempre me llamaba la atención que Combate era una patrulla norteamericana en la Segunda Guerra, que cuando se rendían en algún pueblo los nazis, salían con la bandera blanca. Y para mí era como una especie de un hecho de la película. Pero no, mirá, acá se rinden con la bandera blanca. O sea, este ya es un militar leal que le arrancó la bandera blanca a estos que están rendidos, están tirados en el piso. Bueno, esto es la bomba a la embajada de Israel.
Esto ya es AMIA. 2 años después también hay otra bomba en una entidad judía que se llama AMIA. Esto es una chica que llega ahí en información sobre sus familiares. Esto es la movilización que se hizo en contra del terrorismo pocos días después de la AMIA en la Plaza de los Dos Congresos bajo una lluvia torrencial. Es como se la pasó a la historia como la marcha de los paraguas. Y esto es ahí mismo, es un detalle, es una mamá con su hija y su sobrina, familiares de víctimas de la AMIA. Bueno, esto es una foto que hice en la cancha de River al año del asesinato de José Luis Cabezas. José Luis Cabezas era un colega, un fotógrafo, reportero gráfico, que fue asesinado por la custodia de un empresario, de Alfredo Yabrán, que era un empresario que hacía negocios con el Estado desde un lugar bastante oscuro, y Cabezas hizo una foto de él, que no se conocía su cara, hizo una foto de él el año anterior en Pinamar, porque ahí veraneaba con su familia, y al año siguiente la custodia de este empresario lo asesinó. Un hecho terrible, o sea, el hecho más conmocionante que tenga que ver con la prensa desde que estamos en democracia, y un asesinato espantoso. Cuando Yabrán empezó a ser cercado por las pruebas que tenía, se suicidó. Esto es la ESMA, una instalación enfrente de la Escuela de Mecánica de la Armada, que es como el centro clandestino de detención más grande que hubo en la Argentina. Se supone que pasaron por ahí más de 5.000 detenidos desaparecidos. Y de la Armada, ¿no? Sí, es de la Armada, dependía de Macera. Y bueno, esto es una madre de Plaza de Mayo tirando una ofrenda floral al Río de la Plata. Cuando esto sucedió a partir de la confesión de un aviador de Silingo que cuenta... España, ¿no? ¿Qué? ¿Que está en España? Sí, aunque está en España. Él está en prisión. Sí. Cuenta que, bueno, lo que era un secreto a voces, que tiraban a los detenidos aún vivos al Río de la Plata o a la desembocadura, al mar, y entonces hay unas ofrendas. Es una foto que siempre me conmueve porque es como una inmensidad de ese río, ¿no? De esa cosa de esa crueldad. Estuve mirando Koblik el otro día, no sé si la viste. Sí, bueno. Ahí están los vuelos de la muerte. Ahí No lo había visto en ninguna película. Sí. Bueno, y acá es como el capítulo final, que es 2001, 20 de diciembre del 2001, que es la caída de la Rúa, después del corralito, de la crisis económica. Bueno, el 20 de diciembre hay una gigantesca represión en la Plaza de Mayo durante horas y horas. Y claro, la represión fue el 20, no el 19. No, el 20. El 19 sale la gente con las cacerolas a la noche, hasta la madrugada. Bueno, mucha gente de esa se va. De la Rúa decreta el estado de sitio y la gente sale a la calle el 20 y, bueno, pasa esto. Esto que parece, no sé, Beirut. Está el obelisco acá, en la diagonal sur y Florida o Maipú. Pleno centro. Y a la tarde, tipo 6, 7 de la tarde, de la Rúa decide renunciar y sale en helicóptero de la Casa Rosada. Bueno, y acá se repite la foto de tapa, que también es ahí en el 20 de diciembre. Esto sigue siendo represión ese día. Y está también la señora. Me acuerdo, aquí tengo una anécdota chiquita. Mi hija es muy graciosa y siempre habla mucho, le gusta siempre ver las fotos. Y era chiquita acá.
Y cuando yo le mostré esta foto, bueno, estábamos viendo esta foto, yo le dije, ¿qué haría esta señora ahí entre estos tipos, no? ¿Por qué una señora va a estar con la bandera argentina, un volante con Evita, en estos tipos con máscaras de gas? Y yo estaba asombrado de eso y ella me dijo, yo no sé qué hacía la señora, pero menos entiendo qué hacías vos. Bueno, y ahí termina el libro y acá están los epígrafes. ¿Sí? ¿Y qué hacías vos? Yo hacía lo que hice toda mi vida, que es tratar de registrar lo que pasa en mi país. Un poco, yo digo que yo... Material no te falta. No, mi cámara para mí fue siempre mi lenguaje, la manera de... No, pero digo, material llegar. histórico siempre hay. Sí, algo que... siempre hay y de alguna manera yo creo también un poco, esto no es una cosa que me haya dado cuenta en el momento, pero un poco cuando yo dejé mi carrera de historia en tercer año, porque me llevaba mucho tiempo mi laburo de fotógrafo, un poco me parece que lo que hice fue dejar de estudiar los documentos para intentar producirlos. Y bueno, y hacía eso. En respuesta a tu pregunta y a la de mi hija, estaba ahí para registrar lo que estaba pasando. Creo que a mí me interesa entender, me interesa mucho la política, me interesa mucho el destino de este país, desde donde nací, donde nació mi hija. Y me parece que estar en el lugar te pone un poco más claras las cosas. Y me parece que también la idea o por qué está el fotógrafo ahí es para mostrarle a la gente que no puede estar en ese lugar. Para mí la cámara intentó ser los ojos de la gente que está en otro lugar, que puede leerlo en el diario, verlo de distintas maneras, donde fuera, en un libro. Por lo cual siempre tengo cuando ocurre algo la necesidad de estar ahí para verlo de primera mano y para verlo y para fotografiarlo lo posible. Hay una beta del tema religioso que es muy interesante. Si querés contarme algo de eso. Sí, a ver, podemos traer acá Destiempos, que es el libro donde está eso. En realidad, yo me crié en un hogar bastante de clase media baja, con mucha gente, a mí me gusta decir que era como una especie de conventillo de clase media, ¿no? Porque vivía mi mamá, mi papá, mi tía, mi tío, mi abuela, una señora que se llamaba Virginia, a la que le alquilaba una habitación porque no les alcanzaba para terminar de pagar el alquiler. Y bueno, ahí yo me crié, mis viejos laboraban en Harrods todo el día y entonces me crió mi abuela, que era una andaluza de Jaén, mi abuela Manuela, que había criado a mi prima, que era como, es como mi hermana, pero es bastante más grande. Yo, cuando mi prima ya estaba en el secundario, vine a nacer yo. Y mi abuela era muy católica. Y en la última etapa de su vida, le había agarrado un ataque místico y leía la Biblia casi en continuado. Y eran los años 70, cuando yo empecé a militar en política. Y entonces yo iba a las manifestaciones y venía a veces con esa cosa de la adrenalina, de las banderas. Y mi abuela estaba escuchando música clásica en una radio a válvula y leyendo la Biblia. Y entonces yo le pedía que me la leyera en voz alta. De hecho, yo nunca leí la Biblia, pero mi abuela me la debe haber leído 2 veces. Y yo me quedaba con ella y eso me generaba mucha paz. Y yo nunca fui creyente, más allá de que tomé la comunión, porque era como un hecho social, ¿no? Pero nunca fui creyente. Y después, bueno, pasaron los años, mi abuela murió. Y siempre ocurre esta cuestión de que yo creo que siempre tenemos nuestras obsesiones, las cosas para las que uno vuelve, siempre tienen que ver con la infancia o con los primeros años de la adolescencia, ¿no? Uno vuelve a esas cosas. Yo vuelvo al fútbol porque mi viejo jugaba al fútbol y me encanta el fútbol. Y bueno, entonces un día empecé a extrañar mucho la presencia de esa
señora menudita que me retaba o que decía que dejá de patear la pelota. Yo pateaba la pelota contra una pared todo el tiempo. Y me acordé de esa gambeta religiosa y de eso, y entonces me sentí como medio desamparado, y porque no estaba mi abuela y yo tampoco, y porque no tenía fe. Y entonces dije, quiero ver qué le pasa a la gente que tiene fe. ¿Por qué un tipo que no puede desde su físico caminar 70 kilómetros hasta Luján en la procesión que sale de Buenos Aires y llega a Luján, lo hace y llega reventado, pero lo hace? Y bueno, como te decía hace un rato, eso de estar ahí, me fui a Luján, hice esa procesión, no toda, pero la última parte para ver a la gente, para fotografiar, para charlar. Y entonces decidí recorrer lo más que pudiera los caminos de la fe en Argentina. Entonces me fui a hacer la Virgen de Tumbaya en el norte, la Virgen de Tilcara, me fui a Tandil a hacer el Vía Crucis, fui a un montón de lugares, y entre ellos fui al monasterio Cartujo en Córdoba, en Deán Funes, que los cartujos son la orden más estricta de la Iglesia Católica. Son muy pocos en el mundo, son unos 300. Y me fui, bueno, logré un contacto y me fui a vivir con ellos. Y bueno, un poco este libro Destiempos trata de eso, de mi vida con los cartujos, que tienen voto de silencio, voto de clausura, y son, bueno, unos personajes que me atraía mucho estar ahí con ellos. ¿Cómo te comunicabas? Bueno, hablaba con el prior, que era el padre Juan, que era un español, que bueno, como yo estaba ahí de visita, hablaba algo conmigo. Y los lunes ellos tenían un recreo, después de almorzar salían por este es un lugar medio de sierras, salían por las sierras a caminar, así que bueno, las 2 veces que estuve ahí en los recreos me pude comunicar un poco con ellos. Vamos a sacar estos papeles y andás a ver por qué están acá. Estos son los monjes, después de cenar temprano se van a dormir y se levantan a las 12 y van a la capilla y cantan cantos gregorianos hasta las 2 de la mañana, en una ceremonia que es de lo más sobrecogedor que yo viví en mi vida. ¿Con una cítara? No cantan a capela, no hay música. Esto es rumbo al almuerzo dominical, que es el único almuerzo que hacen juntos, porque si no almuerza cada uno en su celda se le llaman a las habitaciones. Y me gustó mucho hacer este trabajo. Acá hay el sastre y el carpintero. Hasta el día de hoy, a veces cuando, independientemente de que obviamente que no pude adquirir el don de la fe, porque la fe se la tiene o no se la tiene, no por llegar a fotografiarlos o entenderlos, pero me interesa este mundo. Es un mundo. Hace 2 años también estaba como bastante pasado de cosas, de trabajo y demás, y me fui una semana a vivir con los benedictinos en Los Toldos, siempre el hecho de la rutina del monasterio me genera como cierta paz, me ordena. Mis amigos piensan que estoy absolutamente loco, ¿no? Porque digo, o sea, no soy creyente, tengo una ideología política bastante de izquierda, pero me tranquilizan los monasterios católicos. En realidad me interesan todas las religiones. Hace poco estuve en la India y la verdad que me interesa la postura
Me interesa la religión, me interesa lo que le pasa a esa gente, y ni siquiera me interesa como un factor crítico, decir, bueno, no sé, la religión nos está apartando de decir, no, me interesa qué es lo que le pasa a la gente religiosa. Obviamente el catolicismo en Argentina lo entiendo mejor porque soy argentino, y me resulta muy difícil entender a la religión, el hinduismo, pero me interesa ver esta cuestión de lo que pasa, no sé, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros con la muerte, con la tragedia de la muerte, y lo que le pasa a los hindúes con la muerte, que parece ser como es un paso más de la vida, y si se mueren en Varanasi cerca del Ganges, eso es como casi un factor de alegría porque ese alma va a estar va a disfrutar más de la otra vida. Bueno, sí, hay culturas que cantan y bailan. Sí. Es una fiesta. De hecho, van cantando en Varanasi cuando llevan al muerto hacia la pira funeraria que está sobre el Ganges, van cantando y lo llenan de flores, y hay toda una cuestión que no tiene que ver con la tragedia. Bueno, yo lo que digo básicamente es que el fotógrafo, una de las virtudes, o no sé si virtudes, pero una de las cosas que tiene que tener es curiosidad. Yo soy curioso, yo creo que no me va a alcanzar la vida para todos los lugares que me gustaría ir. Tengo una lista de viajes que, salvo que fuera Matusalén, no llego. Pero me interesa el viaje no por el paisaje, no por el edificio, sino por estar en contacto con la gente, por entender, no sé, o husmear por lo menos lo que le pasa a distintas culturas, eso de acostumbrarse a que toda la gente piensa como nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires. No es así. Y hablaste de la gambeta religiosa y del fútbol. Sí. Eso también te trajo cierto apasionamiento, ¿no? Bueno, el fútbol para mí es como lo primero que recuerdo de chiquito. Mi viejo jugó al fútbol en Tigre, y entonces me tuvo a mí de grande y jugaba, y era muy asmático. Entonces jugaba al fútbol un poco conmigo. Yo me iba a jugar con los pibes del barrio, y yo nací en pleno centro, no había lugares verdes, entonces éramos muy atorrantes, nos íbamos a jugar al fútbol en lo que hoy es Puerto Madero, que era el puerto que estaba abandonado. Y yo, como muchos chicos, solo quería jugar al fútbol, no quería estudiar. Y mi viejo, que había hecho hasta segundo grado, quería que yo estudiara, y creo, en parte por eso y en parte porque debía tener razón, y él había jugado en la primera de Tigre, me dijo, además vos sos un burro, así que no vas a llegar a ninguna parte. Yo era un 5 picapedrero, le pegaba la pelota, la tibia de los demás, yo qué sé. No sé si me mintió, pero bueno, la cuestión es que yo perseveré y jugué al fútbol toda mi vida, en todos los equipos que me pusieron, de lo que fuera, de suplente, jugué de 3, de 5, y sigo jugando al fútbol. Todos los sábados voy a jugar al fútbol, pero también me dio una revancha, que es que al convertirme en fotógrafo hice mucho fútbol, del otro lado de la línea de cal, y yo hacía fútbol primero porque me gustaba, veo cualquier partido de fútbol, me apasiona el fútbol. Ahora me apasiona el fútbol europeo. Nosotros antes jugábamos tan bien, y ahora los europeos eran de madera y ahora juegan mejor que nosotros. Y vos ves un partido de la Champions, es mucho más lindo que ver el partido en Argentina, realmente. Pero bueno, también desde lo fotográfico, no era que me interesaba el fútbol en sí mismo, pero me interesaba la agilidad que me daba para poder fotografiar otras cosas, lo que pasaba en la calle. Porque bueno, estamos hablando de fotografía. Yo nací de la fotografía, una fotografía analógica, no había automáticos, era película, había que enfocar, había que exponer. Y entonces iba al fútbol para adquirir de alguna manera esa plasticidad. Y bueno, yo le asigno a la fotografía de prensa, en la fotografía de prensa, un valor grande al azar. Creo que hay que estar ahí, pero creo que a veces
te acompaña la suerte. Y bueno, me acompañó la suerte en estar mal ubicado en el partido de Argentina-Inglaterra y haber hecho una de las pocas fotos que hay de la mano de Dios, que bueno, dio vuelta al mundo, se publicó y que hasta el hartazgo, y que en algún momento era una foto que yo no reconocía mucho como propia. Me interesaba más la foto política, todo lo que vimos de violencias. Y en algún momento me di cuenta que, bueno, que formaba parte de la argentinidad esa foto y que estaba un poco inscrita en mi fotografía política, que también había ahí, como muchas veces escuché decir y suscribo, que Maradona entró a ese partido siendo el mejor jugador del mundo y salió siendo un mito. Y salió siendo un mito porque hizo las dos cosas de las que los argentinos a veces malamente nos ufanamos. Una de la genialidad del segundo gol y la otra de la trampa. Y me parece que en ese sentido el captar el instante de la trampa de alguna manera también es una fotografía política, y ahí bueno, es fue como una hija que reconocí más tarde. Bueno, una cosita más y ya no te molesto más. Dale. ¿Cómo sigue tu historia ahora? No sé cómo sigue. Cuando uno empieza, estoy por pisar los 60, cuento casi los días hasta que todos mis amigos, porque tengo un grupo de amigos muy grande de colegio secundario, y todos cumplieron, yo era el más chico. Entonces yo les voy diciendo, ¿cómo se sienten? O sea, primero los cargo y les digo, che, son viejos, sexagenarios. Yo lo que creo es hice fotos muchos años, hace 40 años, y ahora la edad también te vuelve un poco más reflexivo. Estoy saliendo menos a la calle, estoy escribiendo más, escribo mucho sobre fotos. ¿Eso es bueno? Bueno, yo no creo en la evolución sistemática del ser humano. Creo que uno va, viene, entra en periodos de mayor creatividad, entra en periodos de mayores baches. No sé si es bueno o malo, es lo que me sale ahora. No sé, ahora estoy trabajando un poco a partir de este tema del juicio, de la tablada, el papel preponderante que tuvieron las fotos en reabrir la causa, y el hecho de que durante el juicio, cuando yo declaré, me lo hayan remarcado los jueces y demás. Estoy trabajando un poco, escribiendo sobre eso, sobre lo que me pasó, de llegar un día a hacer una nota periodística, y que a los 30 años esa foto sirve para desentrañar un crimen horrible, y me parece que tal vez en otro momento de mi vida, más joven, hubiera pasado rápido de página y hubiera seguido fotografiando otras cosas, y ahora me detuve ahí, y hace 10, 15 días estoy laburando mucho en eso, en la construcción de algo que todavía no sé qué es. ¿Otro libro? No sé si es un libro, pero tal vez es algo, no sé, algo tal vez más chiquito, pero estoy laburando sobre los recortes que tengo de la época, las cosas que se escribieron, lo que yo puedo escribir, las sensaciones de haber estado, porque por suerte me pude ir el día de la sentencia, pude fotografiar al general que fue condenado, pude fotografiar al hijo de José Alejandro Díaz, que me contó llorando que él había crecido viendo esa foto de su papá, que era la foto que yo había sacado. Me parece que lo que me pasa a esta altura de la vida es que esas vivencias tengo ganas de atesorarlas más, de pasarlas al papel, de escribirlas, de darle vuelta a algunas sensaciones. Me parece que viví muchos años, bueno, un poco viendo el libro Violencias, hay como una catarata de imágenes de haber estado en un montón de lugares, y a veces estuve en lugares, pero el haber estado en tantos lugares no me dejó tiempo para la reflexión, y ahora tengo un poco más de tiempo para la reflexión, para charlar, para darle vueltas, para entender un poco también de qué van todos estos miles de recortecitos de documentos que pude ir tomando durante toda esta vida.
esta vida, durante toda la vida. Me agarró un ataque místico a mí. Gracias. No, gracias a vos.